Un saludo para todos. Hoy tenemos la cápsula, el video del siglo XVII antes de Cristo. Hermanos, no se pierdan los videos que siguen porque estamos bien metidos con la serie de Isaías y vienen varios capítulos y también vamos a estar hablando todavía de la historia de estos siglos conforme vamos avanzando para llegar al al siglo de nuestro Señor Jesucristo. Casi nos faltan ya 300 capítulos del Antiguo Testamento, maravillosos del Antiguo Testamento, impactante. Y vamos a continuar entonces. El siglo XVII antes de Cristo corrió del año 1700 al 1601. Miren, bíblicamente en ese tiempo es cuando Israel, en el capítulo 49 de Génesis, bendice a sus hijos. Cuando habla de Judá, cachorro de león, Judá, cuando le dice a Rubén que es impetuoso como las aguas. En este siglo es cuando le dice a José que es una rama fructífera, cuando los junta allá en Egipto y los bendice a todos. Y que también bendice a los hijos de José, a Efraín y Manasés, ¿no? Entonces, también en este siglo, ¿qué nos dejó históricamente la Biblia? Nos dejó que José el soñador se convierte en el proveedor de sus hermanos. Cuando muere Jacob, él se convierte en el sustentador. Así como su sueño se lo había dicho, así como Dios le había dicho que se mantenía firme su manojo de trigo, así como le dijo que él iba a gobernar sobre todos, fue en este año cuando entonces José se convierte en ese sustentador de todas las tribus y también de Egipto. Y en el 1635 aproximadamente de ese año, de ese siglo, perdón, muere José a los 110 años, ese hombre tan famoso y que nosotros lo podemos estudiar, lo podemos analizar, ver bíblicamente desde el capítulo 37 de Génesis, una vida impactante. Este año 1635 a.C. muere aquel muchacho que a los 17 años tenía revelación de Dios, que se convirtió en el favorito de su papá, que le dieron una túnica de colores, que sus hermanos se la arrancaron y lo aventaron a una cisterna, que le dijeron a su papá que lo habían devorado las bestias, que lo vendieron a Egipto y que en Egipto lo metieron a la cárcel porque lo acusaron de acoso, pero era mentira. Ahí en la cárcel le reveló sueños al copero y al panadero. Fue en este siglo, en el 17 antes de Cristo, que llegó a ser gobernador. ¿De quién? De Egipto, abajito de Faraón. En ese siglo también, pero históricamente o secularmente vemos que es el siglo donde también aparecen los hititas, un poderoso imperio que ellos fundaron con mucha capacidad militar. También en este tiempo hay algo que suena muy especial porque históricamente, ¿no? Viendo la historia de los egipcios, en este tiempo gobernaban los Hicsos, ¿no? Los Hicsos eran unos extranjeros que llegaron a sublevar a Egipto. O sea, no eran egipcios, sino que eran descendientes de los semitas. Bueno, Flavio Josefo habló de esta historia. Y también Manetón. Ellos hablaron de cómo hubo un tiempo en que en Egipto fueron subyugados los egipcios por unas tribus, pues que no eran nómadas, que no eran egipcias, sino que ellos venían de otros pueblos que en este caso eran semíticos, y ellos no podían entender históricamente cómo unos donadien habían sometido a los hijos del sol, ¿no? Porque ahí se llamaban los egipcios, los hijos del sol. Entonces, este Manetón también, que era un historiador, un sacerdote egipcio, escribió acerca de esto. Y contaban que por eso José, porque no encontraban dónde acomodar que un faraón egipcio hubiera aceptado realmente el liderazgo de José. Pues resulta que la laguna se encuentra en que los Hicsos gobiernan en el tiempo que José llega a Egipto con su familia. Entonces, estoy hablando Biblia y estoy hablando historia. Entonces, están gobernando los Hicsos y ellos
dicen también los historiadores que cuando alguien conquistaba otra nación, otro pueblo, entonces ellos estaban encantados de que entre más de su descendencia estuvieran ahí poblando, mejor. Entonces en este caso, cuando los Ixos ven que José y las tribus de Israel son provenientes de pueblos semitas, entonces qué mejor que estén ahí cuando llegan ahí a vivir a Gosén, ¿no? Entonces lo hablan seculares, lo habla Manetón y lo habla también Flavio Josefo. Ellos entonces estuvieron ahí hasta que ya se levantó, ahora sí, un faraón egipcio que fue Amose. Él fue el que logró expulsar a los hicsos de ahí. Entonces este verdadero faraón fue el que ya gobernó. Y cuando leemos la palabra de Dios que dice que hubo un nuevo faraón que no conoció a José, y que el hebreo nos dice que más bien no lo estimó, o que más bien no le interesó, no lo tomó en cuenta, no le importó lo que él había hecho, más bien lo ignoró. Entonces, cuando los hicsos estuvieron ahí en ese tiempo, la historia dice que trajeron armas mesopotámicas que les dieron a los egipcios, o que se las dieron a conocer. También el carro de guerra, que no históricamente viene de los egipcios, sino de los Ixos. El arco compuesto, que era un arco más fortalecido, los caballos entrenados, el copés, que es una espada hacha, todo esto lo trajeron. Entonces los egipcios en ese siglo, al no soportar a los semitas, y en este caso a José, los nuevos egipcios, ellos, dice la historia, que maldecían los egipcios a los semitas. Dicen que en el río Nilo hacían conjuros para maldecirlos. También en este siglo vienen los casitas, ¿no? Después de Hammurabi, que fueron también un pueblo antiguo que existió ahí en Mesopotamia. Cuando los hititas habían saqueado Babilonia, ellos se aprovecharon para también hacerse del poder ahí en Babilonia. Son unos pueblos muy antiguos, pero que históricamente han aparecido. También, de repente, hay eventos muy importantes que se les dan fechas diferentes, como el siglo pasado del que estoy hablando, que era el siglo XVIII, y en este XVII que se le adjudica a los dos el código de Hammurabi. Bueno, es muy posible que también hubiera sido en este siglo que estas leyes que fueron promulgadas por este rey babilonio, estuvieran ya en función. 282 leyes, fíjense, siglo XVII a.C., grabadas en una estela, o sea, en una piedra, donde se revelaba la vida cotidiana de aquellos tiempos, y hablaban de las ventas, de las transacciones, del comercio, de los lazos familiares, de las obligaciones, de las parejas, los matrimonios, cómo debían de tratarse, de la esclavitud también, y de los delitos que cometían, de las penas. Todo eso ya se hablaba en una ley en aquellos días de los tiempos bárbaros, que les decía, unos decían que eran en el siglo XVIII y otros que eran en este siglo XVII. Lo importante de esas leyes, pues es que habían llegado, ¿para qué? Pues para proteger a las viudas, a los huérfanos, a los que menos tenían, porque los bárbaros no respetaban a nadie. Entonces, ahí había ya más protección. Y también, por ejemplo, se defendía mucho si un médico, si un doctor hacía un mal uso del medicamento, si un arquitecto construía mal algo y se dañaba una persona o la mataban, había todo esto. También en este siglo se descubrió hace poco el papiro de Brooklyn, que este papiro es muy importante porque aporta evidencias de la presencia de semitas en Egipto, que siempre lo ha negado, y son antes del Éxodo. ¿Qué nos dice eso? Que tanto los Ixos, que eran semitas, como los hijos de Israel, o Jacob, estuvieron en Egipto, ahí. Eso lo vemos en el papiro de Brooklyn. Y también en la tumba de Beni Hassán, ahí fueron encontradas muchas cosas, muchos vestigios, dagas y todo eso, que no eran egipcios, eran semitas. Entonces, todo esto, ahí en Avaris también descubrieron 12 tumbas, un lugar con 12 tumbas, con 12 columnas, y todo indica, porque no es una construcción egipcia, que piensan que era de los hijos de Jacob, donde estaban cada cabeza de tribu, ¿no? Y hay una tumba muy especial, diferente a las demás, que se cree que era la tumba de José, porque está vestido de una manera diferente a los egipcios.
Todo esto pasó en el siglo XVII antes de Cristo. Te lo dejo para que aumente tu fe, te lo dejo para que busques más en la historia y te lo dejo para que también cuando tengas oportunidad, ahí en el Instituto Bíblico de la Iglesia número 64, Tijuana, Baja California, tenemos un instituto que lo tenemos tanto presencial, clases en el templo, como virtual. Tenemos clases en línea y tú puedes ser parte de esa bendición donde va a haber esta información y mucha más. Bendiciones y no te pierdas los siguientes videos del comentario del profeta Isaías que están en otro nivel. Ánimo a todos.